Mi prometida estaba con su amante y faltó a nuestra cita antes de la boda, así que la dejé plantada en el altar y le mostré a todos los invitados exactamente por qué. Yo tengo 29 años e iba a casarme muy pronto, así que sí, estaba muy emocionado por eso. Mi prometida se llama Lía y tiene 28 años. Nos conocimos hace unos 4 años en una playa de nuestra ciudad y todos los años en la misma fecha en la que nos conocimos pedimos el día libre en el trabajo para pasar el día entero juntos en esa misma playa, haciendo todo tipo de planes románticos. Espero ese día con muchísima ilusión cada año. Estoy seguro de que incluso después de casarnos seguiríamos celebrándolo como un segundo aniversario. Pero antes de hablar de nuestra boda tengo que explicar por qué estoy escribiendo esto. Y la razón es que Lía no apareció en nuestra cita este año. Siempre habíamos considerado ese día como una prueba de nuestro amor. Ha sido muy importante para nosotros desde que nos conocimos, pero esta vez simplemente no apareció. Fue una locura porque básicamente me dejó plantado. Yo había hecho todo como siempre. Le escribí para preguntarle si podía pasar a recogerla, pero nunca respondió. Como ya habíamos confirmado nuestros planes con antelación, decidí conducir hasta su apartamento para buscarla. Estuve tocando la puerta durante casi 15 minutos y no escuché ningún movimiento dentro. Era muy extraño porque nunca había tenido problemas para comunicarme con ella, pero esta vez no contestaba ni mensajes ni llamadas. No tenía sentido, entonces asumí que quizá había ido directamente a la playa. Así que fui hasta allí, al lugar exacto donde nos conocimos, que era donde siempre comenzábamos y terminábamos ese día especial, pero tampoco estaba allí. Empecé a preocuparme mucho. Llamé a su madre para preguntarle si sabía algo de ella. Me dijo que había hablado con Lía más recientemente que yo, pero que incluso cuando intentó llamarla tampoco obtuvo respuesta. Esperé un buen rato en la playa después de enviarle un mensaje diciéndole que estaba allí esperándola. Sin darme cuenta, empezó a atardecer y ella seguía sin aparecer. Finalmente me fui a casa porque ya no tenía sentido seguir esperando. Pasé otra vez por su apartamento y volví a tocar la puerta, pero seguía sin responder. Así que regresé a casa. Mi primer pensamiento fue que algo malo le había ocurrido. Teníamos planes para ese día y nunca me dijo que fuera a salir o a hacer otra cosa, así que no encontraba ninguna explicación. Empecé a preocuparme pensando que quizás se había desmayado dentro del apartamento. Yo tenía una copia de la llave, aunque no la había llevado cuando salí a recogerla. Como ya estaba en casa, pensé en ir a buscar la llave y entrar para comprobar si llevaba allí todo el tiempo. Pero antes siquiera de salir por la puerta sonó mi teléfono. Era ella. Sentí un alivio enorme, aunque también estaba completamente confundido. Lo primero que le dije al contestar fue: «Gracias a Dios, estás bien». Le expliqué lo preocupado que estaba. Ella se disculpó por haberme hecho pasar ese mal rato. Acepté sus disculpas, pero quería saber qué había pasado. Resultó que no se había caído ni había sufrido ningún accidente. Su explicación, y no quiero decir que esté mintiendo sin pruebas, fue que había empezado a sentirse muy deprimida antes de la boda, que era literalmente la semana siguiente. No creo haber mencionado antes que la boda ya estaba muy cerca. Según ella, se sintió tan mal emocionalmente que decidió salir sola por la ciudad para despejarse y de alguna manera olvidó completamente qué día era. Le pregunté por qué no podía localizarla. Me respondió que había apagado el teléfono para desconectarse del mundo. Y aquí está el problema. Si decido creerle, todo lo que dijo tiene sentido. Explicaría por qué no pude comunicarme con ella y por qué no estaba en su apartamento. Pero precisamente creerle era la parte difícil. No estoy seguro de que deba hacerlo. Simplemente su historia no me resulta lo suficientemente convincente. La conozco desde hace bastante tiempo como para darme cuenta cuando algo no está bien. Y esto simplemente se siente raro. Le pregunté si estaba teniendo dudas sobre si casarse conmigo. Me respondió que no. Aseguró que seguía muy emocionada por la boda y que no veía la hora de casarse. Sonó convincente, y eso me confundió todavía más. Necesito averiguar qué está pasando. No sé exactamente cómo lo haré, pero tengo que hacerlo. No quiero casarme con alguien que está empezando a arrepentirse de estar conmigo. Necesito una pareja que me ame de verdad y que me elija cualquier día de la semana. Voy a tener que investigar un poco. Si hay otra historia detrás de todo esto, está claro que ella no me la va a contar. Nunca había desconfiado de ella, pero esta vez algo simplemente no encaja. Estamos demasiado cerca de la boda como para correr riesgos. Necesito descubrir qué está ocurriendo para entrar al matrimonio con confianza y tranquilidad. Ya he sido una persona insegura en relaciones anteriores y odié sentirme así. Nunca más. Actualización 1. Escribí una publicación contando que necesitaba descubrir la verdad sobre mi prometida.
En ese momento faltaba solo una semana para la boda, así que tenía que actuar rápido para saber si Lia me estaba ocultando algo. Sabía que tendría que revisar su teléfono, pero no vivimos juntos, así que necesitaba encontrar una manera de estar con ella el tiempo suficiente para hacerlo sin que sospechara. Por suerte, aproveché la misma explicación que ella me había dado, que había estado emocionalmente mal el día de nuestra cita especial como excusa para quedarme a dormir en su apartamento. Ella suele dormirse mucho antes que yo, así que sabía que tendría la oportunidad de revisar su celular. No sospechó absolutamente nada cuando le propuse quedarme. Pasamos la noche juntos, vimos Netflix y pedimos comida. Fue una noche agradable, pero yo no podía disfrutarla realmente. Mi cabeza estaba en otro sitio. Solo necesitaba saber si podía confiar en ella. Odio la idea de no poder confiar en la persona que amo. Cuando finalmente se quedó dormida, aproveché para revisar su teléfono. Fue fácil conseguirlo porque estaba sobre la mesita de noche. Mientras lo hacía, estaba extremadamente nervioso. Sentía el corazón latiéndome con muchísima fuerza. Decidí revisar todos los mensajes que había intercambiado desde el día de nuestra cita. Pensé que si realmente había hablado con alguien sobre lo que pasó, tendría que estar en alguna de esas conversaciones. Por suerte, no había demasiados chats. No encontré nada sospechoso en la mayoría. De hecho, empecé a pensar que quizás sí me había dicho la verdad y que yo había sido el malo por desconfiar de ella. Pero entonces vi una conversación reciente con un hombre guardado simplemente como Félix. Ella nunca me había hablado de ningún Félix. En cuanto vi ese nombre, sentí que estaba a punto de encontrar la respuesta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Abrí la conversación. El último mensaje que Félix le había enviado y que ella aún no había respondido decía: ¿estás segura de que no quieres una última vez? Al principio no entendía a qué se refería, pero seguí leyendo y el contexto apareció. Sinceramente, creo que ese fue el peor momento de toda mi vida. He tenido una vida normal con buenos y malos momentos, pero ese instante fue como si destruyera toda mi felicidad. No sé cuántos podrán identificarse con esto, pero ser traicionado por alguien en quien habrías confiado tu vida es una de las peores sensaciones que existen. La conversación era bastante clara. Al parecer, Félix era alguien con quien ella había tenido una relación en el pasado. Cuando empezamos a salir, ambos hablamos de nuestras relaciones anteriores y nuestras aventuras, pero jamás recuerdo que mencionara a Félix. No sé si fue alguien con quien estuvo antes de conocerme o mientras ya estaba conmigo. No tengo forma de saberlo. Lo único de lo que podía estar seguro era de que ella fue quien lo buscó y le preguntó si quería acostarse con ella una última vez antes de casarse. Y ocurrió. Seguro ya puedes imaginar qué día eligieron para hacerlo. Fue él quien propuso la fecha, pero ella le dijo que ese día no le servía. Resultó que era el único día en el que él podía. Así que la mujer con la que tanto deseaba casarme tuvo que elegir entre engañarme con un antiguo amante por última vez o respetar la tradición anual que llevábamos años construyendo juntos. Eligió engañarme. Si eso no te dice todo sobre cómo venía nuestra relación, no sé qué más podría hacerlo. Aquel mensaje en el que preguntaba si quería otra última vez era simplemente un intento de conseguir otro encuentro antes de la boda. Ella nunca respondió ese mensaje. Al parecer, ya había alcanzado su cuota de ser una mala prometida y no quiso llevar las cosas aún más lejos. Me aseguré de hacer capturas de pantalla de todo lo comprometedor que encontré en su teléfono. Antes de dejar el celular donde estaba, revisé también su galería. En la papelera encontré fotos de ella con quien supuse que era Félix. Las imágenes habían sido tomadas justamente ese mismo día. Estaban en una cafetería y ambos aparecían sonriendo de oreja a oreja. Era evidente que para ellos había sido un día muy feliz. Saqué las fotos de la papelera, me las envié a mí mismo y luego las eliminé nuevamente para que todo pareciera igual. A la mañana siguiente inventé una excusa para irme de su apartamento lo antes posible. No tenía nada que ganar quedándome allí con ella. Sinceramente no tenía idea de qué hacer. Había una gran boda organizada. Se había gastado muchísimo dinero, muchas personas habían pagado vuelos y hoteles para acompañarnos. Otros habían comprado regalos. ¿Qué se supone que debía hacer ahora que el futuro que imaginaba se había derrumbado por completo? Estaba completamente destrozado. Esperaba encontrar alguna solución, aunque apenas tenía tiempo para pensar. La boda era literalmente dentro de 5 días. ¿Cómo se supone que debía afrontar algo así? Si alguien tiene algún consejo, de verdad quiero escucharlo. Cualquier ayuda sería bienvenida. Edición. Creo que ya me he calmado un poco. Cuando escribí la publicación estaba perdiendo la cabeza, pero hablé con mis amigos.
No tenía sentido ocultárselo porque tarde o temprano se enterarían. La verdad es que consiguieron hacerme sentir mucho mejor. Ellos me aconsejaron simplemente desaparecer y no presentarme a la boda. Me dijeron que no tenía ningún problema en asistir para que todo pareciera normal y no levantar sospechas. No había manera de recuperar todo el dinero que ya se había gastado, al menos estando tan cerca del evento. Quizá pudiera recuperar un 10 o un 20%, pero estaba seguro de que la mayor parte ya no era reembolsable. Actualización 2. Sé que mis 2 publicaciones anteriores salieron con muy poca diferencia de tiempo, pero tendrán que perdonarme por no haber podido publicar esta tan rápido. Han pasado demasiadas cosas en mi vida y apenas he tenido tiempo para sentarme a escribir. Quería contar lo ocurrido de la forma más precisa posible. Antes de empezar diré que mentalmente estoy bien. Ha sido muy duro, pero poco a poco estoy encontrando paz. Estoy intentando afrontar todo con calma, casi con una actitud zen, y creo que me está funcionando. Tuve que interpretar el mejor papel de mi vida delante de Lia. Ella notaba que algo me pasaba, pero simplemente fingí que estaba nervioso y ansioso por la boda, y se lo creyó. Cada vez que la miraba a la cara ya no sentía lo mismo que antes, ya no sentía amor ni esa calidez que antes despertaba en mí. Solo podía pensar en lo aterrador que era saber que detrás de esa sonrisa y de todos sus gestos tiernos y románticos se escondía una mentirosa y una infiel. Da miedo pensar que, como hombre, quizá nunca llegues a conocer realmente a la persona con la que estás. Cuando llegó el día de la boda, estuve presente desde muy temprano para mantener las apariencias. Sin embargo, cuando llegó el momento de prepararme para caminar hacia el altar, mis amigos me ayudaron a quitarme el smoking para pasar desapercibido. Pidieron un Uber para mí y regresé a casa. Ya tenía una maleta preparada porque pensaba irme de viaje. La recogí y abandoné la ciudad durante unos días. Solo necesitaba alejarme lo máximo posible de todo lo que iba a suceder cuando la boda se viniera abajo. A partir de este punto, obviamente ya no puedo contar los hechos en primera persona porque yo ya no estaba ahí. Sin embargo, uno de mis padrinos llevó unas gafas Meta para que luego yo pudiera ver lo que ocurrió. Además, todos ellos me contaron exactamente cómo se desarrolló la situación, así que tengo una idea bastante clara de lo que pasó ese día. Cuando llegó el momento en el que yo debía aparecer en el altar, comenzó la confusión. Simplemente nunca aparecí. Interrogaron a mis padrinos preguntándoles dónde estaba, pero todos aseguraron que no tenían idea. Mi parte favorita fue lo bien que fingieron no saber nada. Algunas personas fueron hasta la habitación del hotel para buscarme, pero yo ya no estaba allí. Parecía una película romántica de esas malas. Lia incluso pidió que fueran a revisar la playa porque pensó que seguramente habría ido allí para tranquilizarme. Obviamente no estaba allí, y fue curioso ver cómo estaban todos entrando en pánico. No fue completamente divertido porque me daba pena toda la gente que había viajado esperando celebrar un día feliz. Pero si querían culpar a alguien, podían culpar a Lia, no a mí. Fue entonces cuando comenzó la parte más vengativa de mi plan. Le había pedido a mi padrino que fingiera recibir un archivo enviado por mí y que consiguiera proyectarlo en la pantalla del salón donde se celebraría la recepción. Reunió la atención de todos y les pidió que entraran al salón. Todos obedecieron. Yo ya le había enviado el archivo antes de marcharme, así que solo tuvo que pasárselo al técnico de informática para que lo proyectara. No tuve mucho tiempo para prepararlo, pero dentro de todo disfruté un poco editándolo. El video comenzaba con varios momentos bonitos de Lia y de mí juntos. Imagino que muchos pensaron que estaba preparando una entrada sorpresa. Cuando esos videos terminaron, apareció una grabación que había hecho en mi habitación. Era solo yo, hablando directamente a la cámara. Empecé contando cuánto había amado a Lia. Según me dijeron mis padrinos, algunas personas se dieron cuenta de que hablaba en pasado. La mayoría, sin embargo, no lo notó. Entonces lancé la bomba. Les dije que la boda no iba a celebrarse porque yo mismo la había cancelado. Como era de esperar, la reacción fue enorme. Sabía que ocurriría, así que dejé unos segundos de silencio para que el murmullo disminuyera. Sabía perfectamente cuál sería la siguiente pregunta. Así que expliqué de inmediato que había cancelado la boda porque Lia me había sido infiel. Aquello provocó todavía más conmoción. Sin perder tiempo, proyecté en la pantalla todas las capturas de pantalla de las conversaciones para que todos pudieran leerlas. Mientras aparecían, yo iba narrando todo lo ocurrido. Expliqué el día en que desapareció y luego dijo que simplemente había tenido un bajón emocional para que todos entendieran el contexto completo. También mostré las fotografías de ella con Félix en la cafetería, incluyendo la fecha y la hora en que fueron tomadas.
Terminé el video disculpándome sinceramente con todos por haberles hecho perder tiempo y dinero, pero también les dije que, si querían responsabilizar a alguien, responsabilizaran a la persona que había sido infiel, porque de no haber sido por eso, todos habríamos disfrutado de una boda maravillosa. Y ahí terminó el video. Parte de mí habría querido estar presente para ver lo que ocurrió después. Podría haberlo hecho, pero sinceramente no quería encontrarme en medio de semejante escena. Mis padrinos dieron la cara por mí, y siempre les estaré agradecido por ello. Me contaron que Lia cayó de rodillas al suelo y empezó a llorar. También dijeron que los padres de ambos estaban completamente furiosos. Todo era un caos. La gente empezó a reunirse en pequeños grupos para comentar lo que acababan de ver. Mi mensaje había sido muy claro, pero aún así les costaba aceptar que todo aquello fuera real. Todo el mundo hacía preguntas, puede que algunos incluso pensaran que se trataba de una broma. Sin embargo, poco a poco la realidad empezó a asimilarse. Mis amigos me dijeron que varias personas estaban realmente indignadas, y eso me alegró. Eso era parte del objetivo. No solo quería dejar de casarme con Lia, quería que todas las personas que la apreciaban lo suficiente como para asistir a su boda vieran exactamente la clase de persona que era. Ahora ya lo saben. Y no es el tipo de cosa que ella vaya a poder borrar jamás de la mente de esas personas. Si en el futuro conoce a algún pobre ingenuo que no sospeche nada, todos recordarán esto mientras la vean caminar hacia el altar. Sus padres lo recordarán, incluso ella misma lo recordará, y eso me hace feliz. Esto no fue un caso de infidelidad que pudiera justificar diciendo, simplemente ocurrió. Fue ella quien lo buscó, fue ella quien quiso una última vez, y ahora todo el mundo lo sabe. Hacer algo así tan cerca de la boda es prácticamente imposible de defender, salvo diciendo que yo estaba mintiendo, pero ni siquiera intentó hacerlo. Mis padres me llamaron incluso antes de que mis amigos terminaran de contarme todo lo que había ocurrido. Querían asegurarse de que yo estuviera bien, y les dije que sí. Querían pasar por la casa para verme, pero les expliqué que ni siquiera estaba en la ciudad. Les dije que los vería en cuanto regresara. Quiero muchísimo a mis padres. Ellos me enseñaron cómo se supone que debe ser el amor. Es una pena que yo no haya acertado a la primera. Por supuesto, también recibí mensajes de muchísimas otras personas. La mayoría me enviaban palabras de apoyo y disculpas. Otros simplemente querían saber más detalles y confirmar si todo aquello era realmente cierto. Lia intentó llamarme una vez, aunque no insistió demasiado al principio, al menos no hasta varios días después. Me envió mensajes diciendo que necesitábamos hablar. También me escribió que había pasado por mi casa pero que no me había encontrado. Me negué a hablar con ella. Cuando sus padres intentaron comunicarse conmigo, tampoco hablé con ellos. Aproximadamente una semana después regresé a casa y desde entonces nadie se ha presentado por sorpresa. Y me alegro de que así sea. Lia no ha dejado de intentar ponerse en contacto conmigo, así que he ido bloqueando todos los números desde los que me llama. Algunas veces contesté porque utilizó números desconocidos, pero en cuanto escuchaba su voz colgaba inmediatamente. Con el tiempo empezó a irritarme de verdad. Uno de los últimos mensajes que me envió antes de que la bloqueara decía: ¿no quieres escuchar mi versión de la historia? Si me hubiera dicho eso cara a cara, sinceramente no sé cómo habría reaccionado. Al final, puedo soportar que intente recuperar la relación, pero nunca lo conseguirá. No quiero absolutamente nada que ver con esa mujer. Compartimos una etapa de nuestra vida, pero esa etapa ya terminó. Fue ella quien decidió que no funcionara, porque se eligió buscar una última aventura con su ex. Así es como yo lo interpreto. En cualquier caso, me alegra que esa etapa de mi vida haya terminado. Si hay alguna enseñanza que sacar de esta historia, apréndela. Yo sé muy bien que no volveré a cometer el mismo error. Wow. Sinceramente que ese mensaje de ¿no quieres escuchar mi versión? Resulta casi insultante. ¿Qué versión queda por explicar? Las capturas de pantalla ya contaban toda la historia con total claridad, incluso con fechas y horas. Para algunas personas exponer todo públicamente puede parecer una reacción extrema, pero también fue extrema la decisión que ella tomó. Las bodas son compromisos públicos. Ella fue quien convirtió primero la relación en una broma privada. Tú simplemente te aseguraste de que el chiste no fuera a costa tuya. Es difícil sentir compasión por alguien que apostó todo su futuro creyendo que nunca sería descubierto. Cuando una persona demuestra que es capaz de traicionarte justo en la línea de salida del matrimonio, no existe ceremonia lo suficientemente grandiosa como para hacer que eso vuelva a parecer amor. Si descubrieras que tu pareja te fue infiel pocos días antes de la boda, ¿cancelarías la boda discretamente o te asegurarías de que todos supieran el motivo? Gracias por acompañarme hoy en otro video.
No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo video.